El Salvador en este momento creo que es importante recalcar que está en uno de los mejores momentos debido a la disminución sostenida de lo que observábamos de Omicron y es, llegamos a menos de 110 casos, los salvadoreños pueden observarlo a través de las gráficas oficiales en las cuales pues ha habido una disminución sostenida y es importante, pero también estamos observando cómo a nivel internacional se está presentando la aparición de un sublinaje de la variante de Omicron. ¿Y cuál es la característica de este sublinaje? Que tiene incluso 1.5 mayor facilidad de contagio que la variante BA1, que es la variante inicial de Omicron. En ese sentido, se han levantado ciertos reportes y está a nivel internacional a disposición a través de la información el cómo China está tomando medidas de contención, cómo Corea está tomando medidas de contención, cómo se está incrementando la cantidad de casos en Alemania, en España, Dinamarca, Suiza, entre otros países, a causa de, pues evidentemente, la aparición de este sublinaje de la variante de Omicron. Hay importante información que hace recalcar y es que el estudio japonés que se implementó al principio demostró que esta variante no solo tiene también el potencial de complicaciones como Omicron debido a ser un sublinaje, sino que tiene una mayor facilidad de transmisión que de alguna manera pone en alerta a todos los sistemas de salud a nivel internacional a causa de esta información, pero también el estudio sudafricano en el cual se menciona cómo esta facilidad de transmisión ha estado evidentemente demostrada, pero que también pues no genera tanto ingreso hospitalario. Entonces, esta información es clave porque lo que estamos observando en este momento en los países asiáticos, en los países europeos, es cómo ha venido migrando ese sublinaje desde China, cómo ha pasado ya a los países europeos, como próximamente puede haber, incluso ya el doctor Fauci de Estados Unidos mencionó que se espera un incremento de causas porque saben que posterior a los países europeos muy probablemente llegue a la zona de las Américas y evidentemente una vez llega a la zona de las Américas pues probablemente llegue a El Salvador. En ese sentido, el tenerle claro a la población, se han hecho los modelos matemáticos en los cuales se espera pues evidentemente que en unas 15, 2 semanas, 3 semanas o 4 semanas se pueden aproximadamente observar incrementos de casos a causa de esta variante BA2 que de alguna manera pues puede generar mayor facilidad de transmisión. ¿Pero es letal 100% o se mantiene siempre bajo la misma, digamos, características del Omicron, que fue una fuerte gripe, 5 o 6 días y eso pasaba? Se mantiene bajo los conceptos de la facilidad de transmisión y de la gripe como Omicron, pero con la razón de que tiene 1.5 mayor facilidad de transmisión y ojo, el hecho que Omicron generara cuadros no tan severos no quiere decir que no hubieron personas y varias personas que pudieron tener complicaciones severas a causa de Omicron. Lo que pasa es que la generalidad es que afecta a aquellas personas que son vulnerables, a los adultos de 60, y es correcto. Entonces, el problema de del sublinaje de Omicron es que facilita mucho más la transmisión. Entonces, el potencial para alcanzar mayor cantidad de personas con complicaciones o arriba de 60 años que puedan tener efectos graves es mucho mayor y es por eso que los países europeos, asiáticos, están tomando las medidas necesarias. Como ministro de Salud, ¿qué información tiene sobre los síntomas que esto representa? ¿Cómo se está presentando? Sí, se está presentando más que todo como una sintomatología común respiratoria, ¿verdad? Que se acompaña en ocasiones con elevaciones discretas de la temperatura, pero que sobre todo puede llegar en ciertos grupos etarios o en ciertas personas con enfermedades crónico-degenerativas a progresar a lo que sabemos como es la neumonía y posteriormente a progresar a cuadros de infecciones generalizadas que son sepsis, que terminan complicando todo el cuadro y evidentemente esto genera pues complicaciones que van acompañadas de letalidad. A la población general puede dar sintomatología de un resfriado fuerte, un cuadro bastante severo, pero que suele resolver, al igual como observamos en la variante Omicron, pero que de alguna manera, pues en la mayor parte de la población, el manejo es ambulatorio. Sin embargo, esa facilidad que está teniendo, superior a la facilidad que tenía Omicron BA1, es lo que tiene a todos los sistemas de salud a nivel internacional en una situación de tomar medidas. Ahora, ¿qué pueden hacer los países y qué ha demostrado la evidencia científica? ¿Qué medidas? Porque fíjese, y perdone que lo interrumpa, porque esta es clave. Si en China la información que hemos visto, y este servidor a la hora de indagarse sobre la preparación de esta entrevista, si China está tomando medidas casi de confinamiento, creo que hay una ciudad que ha entrado en confinamiento.
¿Podríamos llegar también nosotros a este nivel de volvernos a encerrar? Sí, cada país toma su decisión en base a la situación del país. ¿Y por qué? China no tiene la misma densidad poblacional que tiene El Salvador. China probablemente no tiene las mismas coberturas en este momento que tiene El Salvador. Entonces, cada país va tomando la decisión en marco a esa situación y a esos parámetros que están pues, evolucionando en paralelo a la pandemia. Entonces, lo que sí podemos tener claro es que esta facilidad de transmisión hace que países que pues, tengan de alguna manera todavía bastante por recorrer en el tema de la vacunación, tomen las medidas de control necesarias para limitar el crecimiento de esta enfermedad. ¿Cuál es lo que recomienda la evidencia internacional? Definitivamente las variantes y el COVID ha demostrado que no podemos frenar la llegada del COVID a ninguno de los países y es por eso que tiene ese potencial de generar complicaciones como pandemia. En ese sentido, lo que los países pueden hacer es prepararse. Y en este momento, ¿por qué es tan clave el mencionarlo? Porque estamos en el momento en que tenemos menos de 110 casos confirmados al día. Estamos teniendo menos de 50 pacientes ingresados. Y eso es una muestra de cómo la disponibilidad de más de 950 camas, el abastecimiento del 100% de medicamentos, la aplicación y el anuncio de la cuarta dosis que nos mencionaba el presidente, nos permite darle las herramientas, nos permite darle la población la protección a la población salvadoreña antes de que observemos un incremento de casos relacionados a esta subvariante del COVID Omicron. Okay. Es correcto. Y que ya había demostrado ser mucho más contagioso que las otras variantes de preocupación que habíamos tenido. ¿Cómo nos vamos a preparar? Si hablamos de confinamiento, usted dice que cada país tiene su propia, digamos, política de poder atender y de acuerdo a la preparación que esto tiene. Sí, precisamente por eso se tomaron las medidas necesarias en este momento en el cual todavía no se ha reportado que este sublinaje de la variante de Omicron esté en el territorio y que estamos teniendo la cantidad más baja. Y en ese sentido, ¿cómo nos preparamos? Pues nos preparamos primero con el anuncio de la cuarta dosis para que la población salvadoreña pueda elevar los niveles de anticuerpo y pueda generar ese efecto de mayor inmunogenicidad que dio la tercera dosis que ha sido aplicada a lo largo del tiempo. Entonces, de esta manera, y esto es importante porque la evidencia ha demostrado que el aplicar una cuarta dosis no solo, y eso está en análisis todavía con muchos datos alentadores, no solo va a protegerlo contra una enfermedad grave, sino que incluso se está investigando que tiene un potencial de prevenir el contagio. Esto es información que está todavía en análisis, pero que tiene datos muy alentadores, y esto quiere decir que al colocarnos esta cuarta dosis no solo nos estamos protegiendo de esta posible llegada o esta llegada inminente del sublinaje BA2, sino que también usted va a tener la posibilidad de evitar complicaciones y probablemente contagios. En ese sentido, el prepararnos en aplicar esta cuarta dosis en este momento que no hay es la mejor manera de poder afrontar en su momento cuando la estadística o cuando la dinámica poblacional haga que de los países asiáticos llegan los europeos, de los europeos a las Américas y de las Américas evidentemente en su momento a El Salvador. Entonces, ¿qué datos tenemos que también comprender? Se ha iniciado toda una estrategia que es de verificar el fortalecimiento, el tener al 100% el abastecimiento, oxígeno, insumos, medicamentos, se tiene 100% de medicamentos de COVID, tocilizumab, casirivimab, se tienen los esteroides, pseudoanalgesia, antibióticos, todo para poder dar esas 1,000 camas de atención ante el COVID, 100% funcionales, con todo lo necesario, personal, oxígeno. 100%. Críticos del gobierno dicen que hay unos productos, por ejemplo, las vacunas que están para vencerse. 100% vigentes, 100% disponibles para poder utilizarse con los rangos de seguridad que se establece a nivel de la literatura internacional. En ese sentido, darle la tranquilidad a la población que precisamente este momento en el cual estamos bastante bien en el número de casos, que estamos con menos de 50 ingresados en los hospitales, este es el mejor momento para fortalecernos y para poder estar listos para afrontar la llegada de este nuevo sublinaje. Otro dato importante es que no nos quedamos solo en el aspecto de lo hospitalario y del manejo de inminente contención cuando esto llega, sino que también proactivamente se ha iniciado una estrategia de vacunación para incrementar los niveles de protección tanto de terceras y cuartas dosis como establece el lineamiento en base al esquema de vacunación en aquellos grupos poblacionales de riesgo, y es así como comenzamos nuevamente la vacunación en todos los diferentes centros de atención a adultos mayores, asilos a lo largo de todo el territorio que esperamos se completen en esta semana, asimismo en hospitales para poder abordar a aquellos pacientes
con enfermedades crónicas degenerativas en las diferentes consultas externas y poder estar con el mayor nivel de protección. Los tamizajes no han parado y eso es importante porque ¿cómo vamos a detectar una vez esté este sublinaje en el territorio? Bajo estadísticamente, ¿verdad? Estadísticamente estamos bastante bajos. Por favor, porque hay una caída tremenda de... Sí. ¿Sí? Veamos la estadística, creo que en la parte de abajo está, para que la tengamos en términos... Ahí está. Estadísticamente estamos demostrando una disminución. Ustedes pueden ver 110 casos confirmados por día y no solo es la alegría de tener estos 110 casos, sino que es congruente con lo que vemos en el Hospital de Salvador, que consolida la mayor cantidad de pacientes. Venimos de 960 casos, uno de los mayores incrementos en todo lo que va del COVID-19 y estamos llegando a un reporte de 110 casos que continúa en descenso y eso es importante mencionarlo. Ahora, ¿cuántos pacientes ingresados hay en el Hospital de El Salvador? 50, menos de 50 pacientes. Pero, ¿qué es lo importante de esta gráfica? Y quiero mencionarlo. En la evidencia de los parámetros y de las estadísticas, como ha sido el caso de Alemania, justo después de la disminución sostenida de casos que obedecen a Omicron, variante BA1, que es la variante que inició, se tiene el inicio del crecimiento de los casos de la variante del subtipo de la variante BA2. ¿Y esto qué quiere decir? En la estadística demostró cómo después de la disminución, una o 2 semanas después, iniciaron con un ascenso sostenido que superó al primer ascenso de la variante de Omicron inicial. Entonces, ese parámetro nos pone a nosotros en alerta para tomar todas las medidas necesarias previo a que iniciemos el incremento de casos que se está observando a nivel internacional. Adelantarnos, tomar las medidas a tiempo, da mejores resultados. Ministro, ¿y hay respaldo científico, técnico para la cuarta dosis? Totalmente, el respaldo está demostrado desde finales del año pasado, incluso uno de los estudios más importantes, el que se publicó en The New England Journal de Medicina, en el cual demuestra cómo el potencial de inmunogenicidad alto que tenía la tercera dosis, al aplicar una cuarta dosis se nivela con la titulación de anticuerpos y nos protege. Ojo con esto, una vez usted le aplica una vacuna, el efecto de inmunogenicidad de la vacuna le puede perdurar, hay estudios que dicen de 3, 6, incluso 8 meses. ¿Eso qué quiere decir? Luego de esto, automáticamente observamos que comienza a disminuir la cantidad de anticuerpos que de alguna manera son los que generan las defensas del cuerpo. Entonces, ¿qué hace la aplicación de la cuarta dosis? Nos eleva nuevamente los anticuerpos que se habían generado con la tercera dosis y nos ponen mucho más seguros ante la nueva aparición de un sublinaje como es Omicron BA2. ¿La cuarta dosis es ya de producto de existencia? Totalmente. En El Salvador tenemos un cronograma de entregas que ha sido establecida dentro de los parámetros de los diferentes convenios de adquisición. O sea, cuando se hacen los convenios de adquisición, no vinieron los 15 millones de una sola vez, sino que las entregas han venido siendo progresivas por temas de periodos de la vigencia de la vacuna que suelen rondar los 24 meses. ¿Qué le puede decir a aquellos que están escépticos se muestran escépticos de ponerse la vacuna por considerar que estarían ya venciendo, o no están vencidas? Primero esto es falso, esto es nuevamente una muestra de ciertos comentarios que se generan en sectores para tratar de, digámoslo así, no contribuir con la pandemia o no contribuir con la evolución satisfactoria para los salvadoreños. Dejemos de lado hasta sus intenciones, pero lo que está en evidencia es que lo que buscan no va en pro de salir adelante de la pandemia. En ese sentido, todas las vacunas tienen la vigencia que establece el fabricante y con la seguridad en base al respaldo del fabricante. En ese sentido puede tener la tranquilidad de la población que no hay vacuna que no tenga un respaldo de fabricante para poder utilizarse. ¿Qué tengo que hacer para ponerme la cuarta vacuna? Sencillo. Tenemos una nueva... decía el presidente de la República, ¿no? Sí. Tenemos una estrategia de vacunación que tuvo 3 pilares fundamentales y el presidente lo anunció desde el principio. Y es que es gratuita, universal, pero también es voluntaria. Entonces, toda la población puede decidir si se pone o no la vacuna. Ahora, nosotros como Sistema Integrado de Salud y como ente rector, le decimos a la población, mire, la recomendación, que no es que la recomendación surge de nosotros, sino que de la evidencia científica es, entre usted más vacunas tenga en este sentido hasta la cuarta dosis, mayor protección va a tener ante el COVID-19 que sigue generando incrementos de casos debido a los sublinajes que está teniendo Omicron. Incluso a eso hay que agregarle que estamos observando también la aparición de otra variante que se está generando en la área de Sudamérica. Específicamente ha demostrado en Brasil la existencia de una combinación entre la variante de preocupación Delta y Omicron, que famosa
famosamente se conoce como Deltacron. En ese sentido, son variantes que ponen a la comunidad internacional muy vigilante de lo que está sucediendo para poder tomar las medidas de prevención y protección de su población y de esta manera limitar los efectos negativos. Entonces, ¿qué tiene que hacer la población? Solo asiste al megacentro de vacunación, asiste a los autoservicios, puede asistir a las 343 unidades o puntos de vacunación que se tienen ahora en el territorio y prácticamente de esa manera reciben su dosis en base al esquema. Si le toca una tercera dosis, su tercera, y si va por su cuarta dosis, su cuarta dosis. Ya ni siquiera tenemos que realizar ningún tipo de cita, puede presentarse cualquier día de la semana. Los horarios se han puesto a disposición para que todos los 7 días de la semana podamos tener acceso a la vacuna. Evidentemente, los puntos de vacunación están de lunes a viernes, el megacentro y los autoservicios de domingo a jueves, y los horarios FOSalud de las diferentes unidades intermedias están brindando el servicio de vacunación los días sábado y domingo. De esa manera, usted puede recurrir a cualquiera de los puntos y recibir su dosis. Pregunta del millón, ¿de qué marca? Estamos utilizando la recomendación que es en base a la formulación RNA viral, una de las más importantes y la que en El Salvador ha tenido mayor cantidad de adquisiciones es la vacuna de Pfizer, que es la que en los estudios ha demostrado tener también bastante eficiencia. ¿Por qué no puedo generalizar qué marca? Porque existen parámetros particulares de cada paciente que pueden hacer que no se puede utilizar esta vacuna. Ejemplo, como todo fármaco, como todo biológico, medicamento, una persona puede ser alérgica y puede ser alérgica a la vacuna de Pfizer. En este caso no vamos a dejar de protegerla porque es alérgica a la vacuna de Pfizer. Se le va a colocar otro tipo de vacuna que tenga un mecanismo diferente que no le genere el efecto o la reacción alérgica. ¿Cómo saber si a mí, en este caso, tiene que ser consultada antes por la persona que le va a colocar la vacuna, si es alérgica o generalmente? Es importante porque muchos, de alguna manera, el temor o el miedo es que es por el tipo de reacciones sí. que pueda darle. Un médico me decía un día de esto que hablábamos del tema, es que toda vacuna te da reacción. No sé si tú has visto, me dice que cuando se pone una vacuna te da como una especie de temperatura. No digamos este tipo de vacunas que son un poquito más, digamos, complejas. Sí, la población lo ha ido identificando. Las reacciones alérgicas son bien características porque ante la exposición comienza una sintomatología. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros tuvimos la aplicación de una primera dosis y tuvimos una reacción, muy probablemente la misma población, aparte de que el personal le pregunta, le va a decir, mire, fíjese que yo experimenté ciertas y ciertas sintomatologías cuando me pusieron esta vacuna. Entonces, lo correspondiente es iniciar el esquema con la vacuna consecuente para que no genere este tipo de reacciones. Eso es una parte importante, no es requisito, idealmente hay que llevarlo, pero si usted no lo lleva, no se preocupe, puede asistir al punto de vacunación. Nosotros registramos en el sistema cuál es el esquema, cuándo le pusieron su última dosis, cuándo le toca y si se puede colocar una tercera o la cuarta dosis correspondiente, y ahí mismo usted lo registran y le entregan una nueva parte de su cartilla. La tercera y cuarta dosis se entrega en un anexo y usted solo lo coloca al resto de su tarjeta de vacunación. Ok, interesante. Preguntan acá si en todo caso, ¿qué hacer con los menores? Se dijo de que se pueden inyectar, pues se les puede colocar la vacuna, pero hay ciertos temores en la comunidad de pediatras, en algunos, con relación a la cuarta dosis en menores de edad. ¿Podría explicarnos un poquito en qué consiste esta propuesta, dice acá el televidente? La población puede acceder, y yo creo que ha sido importante desde el anuncio que se mencionó por parte del presidente y que nosotros pues hemos estado acompañando en la comunicación desde el inicio, a poder aplicar una cuarta dosis. Se ha limitado a pocos países que tienen la disponibilidad de contar con el biológico, con estrategias sólidas, como ha sido Israel, como ha sido Chile, entre los países que están liberando de los 18 años en adelante el acceso a una cuarta dosis. Países como Argentina, otros países como Suecia están teniendo vacunación a ciertos grupos poblacionales. Esto depende de contar con el biológico, de contar con la estrategia, pero El Salvador anuncia la posibilidad de ampliar la vacunación de los 12 años en adelante. Eso pone a disposición todo el biológico necesario para poder tener a la población lo más protegida posible. En ese sentido, recordar, y vuelvo a insistir, a los pilares de la vacunación, es que la vacunación en el territorio ha sido gratuita, universal, pero sobre todo también ha sido voluntaria. Entonces, de esta manera la población puede tener total confianza de consultarlo
con su médico de cabecera o con el encargado o la persona de confianza, y de esta manera pues usted puede pues aplicarse la dosis de ser necesaria. Nuestra recomendación en base a la evidencia científica internacional es entre mayor cantidad, en este caso de aplicación del biológico tenga, mayores niveles de anticuerpos va a tener y mejor defensa probablemente va a haber ante este sublinaje BA2 de Omicron que está generalizándose. Pregunta, ministro, acá estadísticamente se tiene confirmada el número de población o el porcentaje de población que no ha sido vacunada o no tiene ni la primera vacuna. Sí, tenemos cerca de un 20% de población que todavía no ha accedido a la vacuna, por eso es que hablamos de una cobertura de al menos la primera dosis de un poquito más del 80%. Eso quiere decir que todavía hay grupos poblacionales que no han recibido su dosis de vacuna por varias razones, pero alcanzar una cobertura de 80% es incluso más de las estimaciones o recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para este año. Y no solo eso, sino que el tiempo de cobertura que ha tenido esa vacuna desde el año pasado es un dato importante. A la fecha tenemos 10.3 millones de dosis aplicadas, como ustedes lo pueden ver en las pantallas, 4.5 millones de 4.562.868 son las primeras dosis que han sido aplicadas, 4.263.575 la segunda dosis. Es importante hacer ese análisis. Si observamos de la primera a la segunda hay una disminución y generalmente en todo tratamiento médico el apego al tratamiento suele tener esas características. ¿Eso qué quiere decir? La población que llega a la primera dosis generalmente por alguna razón puede ser que un porcentaje no llegue a la segunda, no llegue a la tercera y así consecutivamente. Estamos observando una disminución que es de 1.5 aproximadamente millones en la tercera dosis y este es nuestro target, nuestro objetivo en comparación con una cuarta dosis. ¿Por qué? Porque estas dos, la tercera y la cuarta, nos va a poner como país mucho más seguro ante la llegada de esta sublinaje BA2 y es el enfoque. No debemos permitir que sea menor entonces la aplicación de la tercera. Es correcto, pero es incentivar para evitar que haya con una situación como la que nos está advirtiendo, que viene el Omicron BA2, es correcto, y precisamente ese es el análisis. Nosotros estamos viendo una población que tiene su primera y su segunda dosis, que tiene un efecto de 3 a 8 meses de efecto protector la vacuna, pero estamos viendo una población que todavía está solo con 1.5 millones de salvadoreños con su tercera dosis. Entonces, estos 1.5 de salvadoreños tienen protección en este momento para este sublinaje BA2, pero necesitamos incentivar a la población que se acerque a recibir su tercera y su cuarta dosis para que de esta manera, con todas las facilidades que usted solo llega, que no necesita llevar su tarjeta, que le van a aplicar la vacuna, que hay 343 lugares, usted esté protegido ante el sublinaje que probablemente en 15 días, en 3 o 4 semanas, pueda estar en El Salvador comenzando con incrementos de casos. Pregunta, científicamente vamos a pasar siempre vacunándonos a cada 6 meses por las variables que vamos a tener del COVID, pregunta. No, está bajo análisis y una de las propuestas de la Organización Mundial de la Salud es generar una vacuna para los sarcovirus. ¿Esto qué quiere decir? Se está en análisis para poder incorporar, así como hay una vacuna de la influenza, el poder generar una vacuna de los sarcovirus que podría generar la protección para todas las diferentes variantes de los coronavirus. En ese sentido, el mencionar esto puede ser que el análisis a largo plazo lo mencione para grupos poblacionales vulnerables, como actualmente se pone en la influenza. Ahora, para ir un poco más a la pregunta, ¿vamos a seguir con coronavirus? Porque esa es la pregunta al final más importante. Y lo que les puedo decir, en este momento hemos venido evolucionando de una de las olas o de incrementos de casos que generaron mayor cantidad de contagios, pero a través de dificultades, complicaciones, ingresos, muertes, y cada día vamos observando que lo que está haciendo las diferentes olas o sublinajes de la misma enfermedad es que hay incrementos de casos, pero con menor gravedad, incrementos de casos con menor ingresos hospitalarios, incrementos de casos que vienen siendo pues mucho más leves y que de alguna manera nos dicen a nosotros vamos acercándonos al fin de la pandemia, pero no quiere decir que tenemos que descuidarnos, sino que tenemos que poner todo lo que tenemos a disposición para proteger a la población y más a aquella población vulnerable. Así es, José Benavides dice, no, el comportamiento debe de ser que la vacunación debe de crecer el número de vacunaciones. La vacunación debe crecer en base a la existencia de evidencia de posibles efectos negativos. ¿Y qué evidencia tenemos? Sudáfrica,
China, Corea del Sur, estamos observando Francia, Alemania, países europeos, Suecia, con incrementos de casos e incrementos pues consecuentes de ingresos hospitalarios o de posibilidad de complicaciones. Y eso es lo que tenemos que evitar. Si tenemos la información, tenemos la vacuna a disposición, tenemos los kits de medicamentos, tenemos los tamizajes, tenemos las áreas hospitalarias para poder protegernos. ¿Qué mejor decisión que empezar a hacerlo antes de tener la llegada de los primeros casos del sublinaje BA2? Entonces, ese es el enfoque que los salvadoreños tenemos que tener en estas semanas para que en ese momento en que incrementen los casos a causa del sublinaje BA2, los salvadoreños tengamos la protección más alta ante el COVID. ¿No hay ninguna inconveniencia o efecto negativo, pregunta un televidente, con relación a que si en la primera vez me pusieron la China y después vienen las de otras marcas? Para nada, para nada. Es más, está demostrado que en algún momento el poder intercambiar esos mecanismos de acción incrementaba el potencial de protección que generaba la aplicación del biológico. Ok, en San Martín ¿puedo encontrar un centro de vacunación? Totalmente. Los puntos de vacunación especializados, los puntos intermedios de las unidades de salud, usted solo llega a la unidad de salud y en esa unidad de salud le van a poder aplicar, siempre y cuando esta sea intermedia, la dosis sin necesidad de hacer cita. Usted llega en su horario normal y si esta unidad tiene Fosalud, en el horario Fosalud los sábados y le aplican la vacuna. En Zacatecoluca, en el Santa Teresa, ayer llegué a ponerme la cuarta, pero me dijeron que no estaba. No sé si esta cuestión de logística, ¿no? Ajá, tendríamos en todo momento, en todos los hospitales ya se ha dado la indicación, puede llegar nuevamente, si ha tenido inconvenientes puede comunicarse al 132 y de esta manera pueden agilizarle, pero precisamente tenemos que 3, 4 días de haber iniciado la estrategia y de liberar los biológicos a diferentes partes del territorio, pueden llegar específicamente al área de vacunación del hospital para que puedan brindar la información. A veces sucede que la población llega a la emergencia, ¿verdad? Y tal vez en la emergencia en ese momento se le consulta a una persona que no tiene el conocimiento, pero en el área de vacunación de todos los hospitales está a disposición. Entonces, para cerrar el ciclo, es que en el mundo se está presentando una nueva variable, mucho más contagiosa, ¿verdad?, de lo que teníamos el Omicron recientemente, pero que es importante, bajo las estadísticas que muestran y que nos ha mostrado este día, poder de alguna manera saber de que estamos todavía bastante preparados, pero debemos de prepararnos con la cuarta vacuna para poder enfrentar una situación, Dios no quiera, que se nos vaya a presentar más complicada, ¿no? Es correcto. Y quiero aprovechar solo para mostrar esto un segundo. Ustedes pueden observar, esto es clave, porque este es un mapa en el cual demuestra cómo he iniciado el sublinaje en las zonas de los países asiáticos, luego esto hace que se dispersen en las zonas de Europa y posteriormente el siguiente punto es la zona de las Américas, Norteamérica. Una vez esos casos están incrementándose y el doctor Fauci lo mencionaba recientemente que se espera un incremento de casos debido a ese sublinaje en Estados Unidos, posteriormente esto hace que llegue a El Salvador y de alguna manera podamos tener en 3, 4 semanas un incremento de casos. ¿Se pueden tomar medidas estrictas en el aeropuerto para evitar o controlar más la situación, ministro? Tomamos las medidas que el Reglamento Sanitario Internacional establece y que ya están de alguna manera de conocimiento de la comunidad. ¿Por qué? Porque no podemos limitar la llegada de los sublinajes, no podemos limitar el crecimiento del COVID-19, pero sí podemos estar preparados para darle respuesta y por supuesto darle atención médica y protección a la población salvadoreña.